MBS 102.5 presenta El Explicador. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes, una hora entera de un solo tema ordenado por usted, hoy aquí en El Explicador. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica. Ciencia industria. Cuando fue inventada la ciencia moderna, cuando la sociedad, primero occidental, desarrolló la idea de que es posible averiguar cosas tangibles sobre la naturaleza, cosas verificables, por medio de observaciones y experimentos, el mundo entero cambió. Esa idea filosófica, la idea de que existe una realidad objetiva que puede ser descubierta por medio de la observación colectiva, que por medio de un mecanismo, el método científico, es posible ir verificando las bondades de cada idea y desechar las ideas que no sirven, y que por ese proceso es posible descubrir un pedacito de la realidad del mundo en el que vivimos. Esa idea fue tan productiva que rápidamente tuvo efectos en todo el mundo, en todas las prácticas. Le he platicado en varias ocasiones del experimento de Juan Bautista van Helmont. Él nació el 12 de enero de 1579 y murió el 30 de diciembre de 1644. Fue químico, fisiólogo, médico. En su trabajo, él realizó una serie de experimentos que cualquiera podía verificar. Es decir, realizó experimentos verdaderamente científicos. A diferencia de lo que hacían los alquimistas, que en el secreto de sus laboratorios inventaban técnicas para supuestamente convertir el plomo en oro y otras necedades. Hubo muchos de ellos que dijeron que habían logrado convertir el plomo en oro, pero como nunca revelaron su método, nunca fue posible verificar si lo que decían era cierto o no. Y lo cierto, lo que sí puede uno ver, es que ninguno de ellos se hizo rico. Así que lo más probable es que estas aseveraciones fueron, digamos, exageradas, ¿no? Es decir, no podían convertir el plomo en oro. A diferencia del trabajo de estas personas, la labor de individuos como Van Helmont era abierta. Ellos describían los experimentos que hacían con gran detalle, describían los resultados y cualquier persona podía repetirlos. Entre los muchos trabajos de Van Helmont, hay uno que es recordado con especial gusto en las escuelas secundarias y preparatorias. Y es la base de la charla del día de hoy. Él tomó, ya se los platiqué en otra ocasión, una maceta, la pesó cuidadosamente, le puso una cantidad cuidadosamente pesada de tierra, le puso una semillita y le puso una tapa de madera con un agujerito para que pudiera crecer a través de él el arbolito que había plantado. Lo único que hacía Van Helmont era agregar agua de vez en cuando. El arbolito comenzó a crecer, pasaron los meses y el árbol llegó a crecer bastante. Termina el periodo de prueba, acaba con un árbol de un par de metros de altura, un árbol grande, lo arranca, le saca toda la tierra de las raíces, la sacude cuidadosamente, la deja secar para evaporar toda el agua en su interior, y luego pesa de nuevo la maceta y pesa la tierra que queda en la maceta. Y encuentra que al final de este experimento acaba con un árbol muy grande, pero la tierra que había puesto en la maceta pesa exactamente lo mismo que cuando inició el experimento. Entonces, ¿de dónde salieron los kilos de madera y hojas y raíces, ramas de su árbol? No salieron del agua,
porque la mayor parte del agua se evaporaba, sea a través de la tierra o a través de las hojas del árbol. Al quemar el árbol, quedaba con un residuo bastante grande de ceniza. Además, Van Helmont sabía que al quemar una cosa como un árbol, no solamente se evaporaba el agua en su interior, sino que también se convertían en gas sustancias sólidas. El árbol había sacado de algún lado el material que necesitaba para construir su cuerpo, y ese algo no era la tierra. Si había extraído algún nutriente de la tierra, era en cantidades muy pequeñitas, tan pequeñitas que su técnica no podía detectarlas. Hasta donde alcanzaba la precisión de su balanza, la tierra que había puesto él al principio del experimento era la misma que estaba en la maceta al final. Obviamente el árbol estaba comiendo otra cosa. ¿Qué cosa? Pues agua y aire. Esa fue la conclusión de Van Helmont y es desde luego correcta. Otros experimentos demostraron que efectivamente los árboles comen aire. De eso se trata la fotosíntesis, de tomar dióxido de carbono del aire, tomar vapor de agua del aire o agua de las raíces, y este dióxido de carbono y esta agua son procesados por el mecanismo de la fotosíntesis, se unen las moléculas de dióxido de carbono con las moléculas de agua y se forman los carbohidratos, sustancias con carbón y con agua, de lo que significa carbohidrato. Los carbohidratos también se les llama azúcares, y los azúcares, algunos de ellos cuando menos, son la base de la bioquímica de la vida. Las moléculas de glucosa, que es la forma más simple de carbohidrato que hay, son descompuestas por las células y en el proceso se libera mucha energía que la célula usa para crear otras sustancias, para mantener funcionando sus procesos moleculares, para todo. El experimento de Van Helmont, entre otras cosas, lo que dijo es: la tierra no es tan importante para cultivar. Esto chocó de lleno en contra de los instintos de muchas civilizaciones. Desde que la sociedad humana existe, la idea de la tierra como fuente de toda la riqueza de la sociedad humana, era, ¿cómo le diré? Era de las más fundamentales. La gente estaba dispuesta a luchar y morir por su tierra. La idea de que la tierra es la fuente de la riqueza de la sociedad humana está tan arraigada que muchas revoluciones sociales, incluyendo la Revolución Mexicana, tuvieron sus orígenes más válidos, más naturales, más comprensibles con relación a la tierra. Y Van Helmont le dio la vuelta a todo esto. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ideas a la práctica, ciencia, industria. El trabajo de Van Helmont en muchos sentidos fue tan conmovedor a un nivel tan básico, que todavía ahora, más de 200 años después, no lo entendemos, no nos acaba de caer el 20. Todavía hay guerras por la tierra, todavía se siguen arrasando grandes extensiones de terreno para abrirle camino a la agricultura, una agricultura que en la mayoría de los casos solamente se puede practicar por un tiempo corto. La mayor parte de los terrenos fértiles, realmente fértiles, que permanecen fértiles por mucho tiempo, ya están ocupados. Los terrenos que se le roban a las selvas, a los bosques, no son muy buenos, que digamos. Usted puede ver muchos árboles, una selva muy tupida cerca de la zona del Amazonas, por ejemplo, o en el sur de México,
pero debajo de esos árboles hay un terreno pobre, un terreno que cuando es sometido a la agricultura tradicional rinde frutos por 2, 3, 5 años y se agota. La idea moderna de la hidroponía apenas apareció en el siglo actual. Muchos investigadores, en la época de Van Helmont, incluso anteriores, perdón, ya estoy aquí sacudiendo todo en mi escritorio, se dieron cuenta que lo importante para las plantas eran los nutrientes que lleva el agua y no el agua misma, y que esos nutrientes eran extraídos de la tierra pero en cantidades tan diminutas que el volumen de la tierra o su peso no eran afectados de manera notable. Por ejemplo, John Woodward en 1699 realizó una serie de experimentos con hierbabuena y encontró que las plantas que eran cultivadas con agua no muy pura crecían mejor que aquellas que eran cultivadas con agua destilada. Obviamente, las sustancias que van en el agua no muy pura, aguas negras que salen de una casa, por ejemplo, esas sustancias le sirven de nutriente a las plantas en pequeñas cantidades. Para 1842 ya se había compilado una lista de 9 sustancias fundamentales que las plantas necesitan para crecer. Estas sustancias en pequeñísimas cantidades, planta con un poco de agua que tuviera estas 9 sustancias disueltas. Nos brincamos bastantes años al futuro. Hubo desde luego muchos experimentos intermedios sobre qué comen las plantas entre el siglo XVII y el siglo XX, pero bueno, en 1929 William Frederick Gericke de la Universidad de California en Berkeley, una universidad muy interesante, extraña, divertida, este hombre comenzó a promover en 1929 la idea de cultivar plantas a nivel industrial, a nivel comercial, pues, sin utilizar tierra, simplemente con un poco de agua y ciertas sustancias. Originalmente él llamó a la tecnología que estaba desarrollando acuacultura, solo que luego se dio cuenta que el término acuacultura ya se estaba utilizando para otro tipo de cosas. Ya se utilizaba el término acuacultura para referirse a las técnicas que sirven para establecer granjas de peces, por ejemplo, o de camarones, para cultivar animales que viven en el agua. Entonces se decidió por buscar otro término, hidroponía. Significa algo así como trabajo acuático o labor realizada en el agua. Es lo que significa hidroponía. Los dos términos son griegos. Hidros es agua, ponos es trabajo o labor. De allí, por cierto, el término poner. La hidroponía, entonces, comienza a ser bautizada, comienza a tomar su nombre apenas en el primer tercio, después de haber terminado el primer tercio del siglo XX. Dicen que el término original lo ofreció un investigador de la Universidad de California, un doctor Setchell, pero el que lo hizo popular a final de cuentas fue Gericke. Gericke tuvo una serie de problemillas. Él comenzó a publicar reportes diciendo, oigan, fíjense que en mi casa pude crecer plantas de tomate grandototas con unos tomates de este tamañote, muy sabrosos, muy buenos, sin tierra, con pura agua. Y daba algunos detalles. Cuando un científico produce un trabajo así, normalmente se espera que ofrezca libremente todos los detalles. Cuando otros investigadores empezaron a decir, oye, a ver, dame los detalles de la solución que usaste para cultivar tus tomates, porque quiero repetir tu experimento. Gericke dijo, no, esto es un secreto industrial que yo descubrí y yo voy a explotar. Los científicos dijeron, ¿qué? Eso no se acostumbra en el mundo de la ciencia. Si uno publica un trabajo en una revista científica es porque tiene uno todos los detalles del trabajo que uno hizo, y si alguien pide esos detalles uno los entrega.